Vamos a entrevistar a Humberto Tumini, el pelado, que es el presidente libre del Sur y que militó en su juventud en los 60, 70, y nos va a contar un poco de su experiencia por aquellos años y cómo ve ese trayecto de la militancia juvenil en el ayer y en el hoy. ¿Cómo estás, pelado? ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Bueno, entiendo que vos empezaste a militar por el 69, ¿no? Que era un año bastante movido, sobre todo para Córdoba, donde vivías. ¿Querés contarnos un poco cómo fue que te acercaste, o sea, qué te movilizó a militar en un momento en el que estaban en un momento de dictadura, pero incluso venían de un periodo en el que los gobiernos democráticos también están todo el tiempo al borde de ser volteados, y en ese año estaba Onganía? Sí, sí, estaba en Ganía. Sí, Ujú, en realidad yo de la parte anterior, digamos, ujú. no tenía registro. Yo Claro. era, o sea, yo tenía en el 69, tenía 18 años, ¿no? Ujú. Y bueno, hacía la vida normal de un pibe de 18 años, ¿no? Ya estaba en la universidad, era deportista, en fin, hacía la vida normal y muy poco politizada, ¿no? Por ahí mi mamá introducía elementos de política. Mi mamá era de familia radical, entonces a veces Mm. alguna cosa, pero casi Claro. nada, digamos. En realidad, evidentemente, lo que me fue movilizando fue la realidad por fuera de mi vida, digamos, ¿no? A pesar de que yo estudiaba en la Universidad Católica, ¿no? Mi Ujú. familia era una familia clase media acomodada, estudiaba en la Universidad Católica. Entonces, pero la realidad existía, digamos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, evidentemente, y una parte de mis amigos se iban, de mis amigos no de la universidad, sino de mis amigos del deporte y mis amigos de la vida, digamos, se iba politizando, ¿no es cierto? Entonces iban discutiendo cosas y todo lo demás. Ujú. ¿Qué Este, deporte hacías? yo era jugador de rugby, ¿no? Claro. Y en ese ambiente y en el ambiente por fuera que uno siempre tiene del deporte, de amigos que vienen del primario, amigos del secundario, Ujú. amigos del barrio, ¿no? Empezaba a aparecer ese fenómeno de politización, digamos, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, entonces ahí empecé a tener inquietudes y cuando se dio el Cordobazo, con un amigo decidimos ir más que a participar, a ver, digamos, ¿no? Y eso fue un impacto grande porque, digamos, había muchísima gente, la gente de los edificios y la gente en general que andaba en el centro de la ciudad apoyaba a los manifestantes, cuando tiraban gases les daba papel para que quemaran y eludieran los gases, ¿no? Y después sobre el final del día, digamos, irrumpió el ejército, o sea, la policía ya había sido desbordada al mediodía, digamos, ¿no? Ujú. Cuando nosotros llegamos ya la policía había sido desbordada. No hacía mucho porque todavía había gases lacrimógenos. Nosotros fuimos ahí a la Plaza Colón, al centro Ujú. del episodio, digamos, y ya, digamos, entrando a la tarde, apareció por la avenida Colón del Tercer Cuerpo de Ejército, apareció el ejército, digamos, Claro. y apareció, digamos, duro, tirando, o sea, tenía que pasar por un barrio de estudiantes, el barrio Clínica, y evidentemente desde ahí le tiraban cosas a los camiones, a los jeeps del ejército, y le devolvían a balazo limpio, digamos, ¿no? Claro. Bala de Este, plomo. sí, 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 bala de plomo. En esa época no había bala de goma, había Claro. bala de plomo nomás. Este, y, y bueno, después cuando fueron llegando a la Plaza Colón también empezaron a tirar, entonces bueno, nosotros corrimos por una calle que nos sacaba de la Plaza Colón, la calle Avellaneda, y nos fuimos, digamos, ¿no? Bueno, ese episodio fue un elemento fuerte, Ujú. digamos, bueno, en mi vida personal, digamos, ¿no? Porque, bueno, era la primera vez que iba a una manifestación, hubo oficialmente 14 muertos y probablemente haya habido más porque ocultaban las estadísticas, digamos, ¿no? Entonces, claro, fue de tal impacto que volteó el gobierno nacional, o sea, al poco tiempo tuvo que renunciar el general Onganía. Bueno, eso fue un elemento muy fuerte en mi vida personal y después ese elemento se continuó porque
A los pocos meses, evidentemente yo no lo percibía, pero evidentemente había un cierto activo en la Universidad Católica, a pesar que era una universidad, digamos, de clases medias para arriba, digamos, o sea, una universidad más de élite, digamos. Se hizo una toma de la universidad para que bajen los aranceles, digamos, ¿no es cierto? Y evidentemente había un activo ahí porque la toma fue muy masiva. Suponte, seríamos 5.000 alumnos en la Universidad Católica, había 2.500 en la sede central de Trejo tomándola, ¿no? Estuvimos 3 días ahí rodeados por la policía, que por supuesto no entró, porque teóricamente la policía no puede entrar a las universidades, cosa que no siempre respeta, pero menos iba a entrar a la Universidad Católica, ¿no es cierto? Entonces, estuvimos 3 días allí y bueno, los invitados a darnos charla, entre otros, eran curas del tercer mundo, ¿no? Una corriente de sacerdotes que había surgido del CELAM de Medellín del año 67 y que tenían en ese entonces muchos predicamentos en la iglesia, digamos, que eran curas progresistas, digamos, ¿no? Estaban en contra de la dictadura, a favor de la democracia, eran bastante críticos del imperialismo norteamericano. Entonces, bueno, las charlas que nos daban allí en el salón de actos, las daban estos curas. Por lo tanto, eso, digamos, incrementó mi politización. Eso habrá sido a mediados, no recuerdo bien, fue después del Cordobazo, pero Cordobazo fue en mayo, habrá sido julio, claro, como mucho del 69. O sea, había toda una corriente cultural que atravesaba la política, digamos, y llegaba a las universidades, a la iglesia, al deporte. Sí, cultural y política, claro, también. O sea, había la dictadura cuando, digamos, empiezan a tener problemas, y el Cordobazo fue uno de ellos, porque bueno, ese conflicto se generó por una cuestión salarial, digamos, y se hizo sumamente explosivo cuando mataron a un trabajador que venía de la ICA, Renault, digamos. Entonces eso, digamos, cuando la dictadura empiezan a actuar así, se politiza la sociedad. Y también la influencia de determinadas corrientes, que en ese entonces no eran muchas, digamos, ¿no? O sea, en general, digamos, los partidos tradicionales estaban apocados en ese momento y las organizaciones políticas menores eran chicas, así que, bueno, la iglesia jugaba un papel importante, claro, digamos, ¿no? Sí, y bueno, tengo entendido era un momento así de proscripción política plena, y entonces se modificó a partir del Cordobazo el escenario político, digamos. Sí, claro. O sea, sí, tuvieron que poner de apuro otro presidente, claro, que se llamaba Levington, que, bueno, que es un tipo que promueve los yanquis, digamos, porque estaba en la Junta Interamericana de Defensa con el ejército de los Estados Unidos, como los milicos que van ahora, digamos, a las reuniones con militares norteamericanos, digamos, ¿no? Bueno, el tipo sube, bueno, diciendo que va a cambiar algunas cosas, etcétera, etcétera. Visiblemente no venía a cambiar nada de fondo, ¿no es cierto? Entonces, la situación no se modificó. Ya la segunda parte del año 69 siguió siendo muy conflictivo, hubo conflictos en Corrientes, mataron un estudiante, hubo conflictos en Rosario, mataron 2 estudiantes, hubo conflictos posteriormente en Mendoza, y finalmente en marzo del 71 se da lo que se conoce el Viborazo, que fue como otro Cordobazo, digamos, ¿no? Se llamaba Viborazo porque el gobernador que habían puesto los militares dijo que le iba a cortar la cabeza a la víbora roja, ¿no? Entonces, bueno, los gremios, no por eso, sino por la situación económica y social, llamaron a un paro muy grande y volvieron a copar toda la ciudad, y andaba uno con una viborita ahí en la Plaza Vélez Sarsfield, por eso se llamó el Viborazo, digamos, ¿no? Lo cual significó ya no la caída del gobierno, significó la caída del gobierno, sí tuvo que renunciar Levington, duró 9 meses nomás, sino el principio de la retirada de la dictadura, ¿no? Con el presidente Lanusse, que se concreta en el 73, ¿no es cierto? Es decir, el escenario era ese, y sobre ese escenario, bueno, evidentemente con una influencia importante sobre mí. La segunda parte
del año 69 me dediqué fundamentalmente a estudiar, digamos, me recomendaban mis amigos más politizados, sobre todo estudiaba libros de marxismo, también libros de historia argentina, etcétera. Me fui politizando y a finales de los años 70, a principios de 71, comencé a militar en el ERP, digamos, ¿no? Ujú. Hasta ese momento, hasta mediados de los años 70, la guerrilla no existía en la Argentina todavía, ¿no? O sea, Claro. recién a mediados del año 70, en julio, aparece el ERP como una guerrilla no peronista de izquierda, y en septiembre del 70, un grupo guerrillero toma La Calera de Córdoba y aparece Montonero. O sea, las dos principales guerrillas de la Argentina tienen irrupción en el año 70, no existían Ujú. durante el Cordobazo ni el Viborazo, son posteriores, digamos, ¿no? Y también aparecen otros grupos menores, digamos, en la escena, digamos, de grupos armados, ¿no? Entonces, bueno, ahí después de la experiencia del Cordobazo, en fin, llego a la conclusión de que sin recurrir a las armas no se iba a poder echar a la dictadura. Entonces, Ujú. hablando con mis amigos, busco un grupo guerrillero que me identificase y me sumo al ERP, digamos, a finales de los años 70, Claro. principios de 71, y entonces ya mi experiencia comienza, ya soy un militante, digamos, todavía no tan preparado políticamente, pero ya decidido, digamos. Bueno, y se extiende hasta febrero del 72, mi militancia, que me detienen, digamos, ¿no? O Ujú. sea, la primera vez que me detienen en febrero del 72 y estoy preso hasta la amnistía de Cámpora. Claro. Y ahí tengo dos preguntas que se pueden responder medio en conjunto, ¿no? Porque, en primer lugar, pensar qué se debe sentir militar en un momento así de una dictadura que ya estaba decadente, pero que seguía habiendo dictadura. Y pensar también cómo es, luego de ese periodo de cárcel, cómo es el recibimiento de un pueblo que sale a las calles con la amnistía de presos políticos. ¿Cómo se vivió todo eso? Bueno, la primera parte, digamos, la militancia previa a que me metieran preso, Mm. bueno, era una militancia muy intensa, muy comprometida, muy entusiasta, digamos, ¿no? Combinábamos, digamos, tareas políticas, nosotros siempre hicimos tareas políticas, ¿no? Yo Ujú. hacía tareas políticas con mis amigos y demás hierba. eh, Se incorporaron, digamos, un montón de mis amigos, ¿no? Un montón Ujú. de mis amigos y amigas en ese periodo y particularmente el después del 73, digamos. Hacíamos acciones de propaganda armada, digamos, ese tipo de acciones, digamos, y estudiamos, ¿no? Yo en el 71 ya fui a una escuela de cuadros que tenía el PRT, digamos, el PRT era el partido que dirigía el ERP, en la sierra, ¿no? Ya fui a una escuela de cuadros, una experiencia muy impactante para mí, en parte por lo que estudiamos, fue 10 días, pero en parte porque, digamos, charlé con compañeros y compañeras de otras provincias, una experiencia que Ujú. yo no tenía política, digamos, ¿no? Y con respecto al 73, bueno, la verdad que el recibimiento que tuvimos nosotros fue muy grande, un recibimiento tipo de héroes, digamos, ¿no? Yo salí de Rawson Ujú. con la amnistía el 26 de mayo y nos llevaron en aviones de aerolínea, éramos unos 200 más o menos, en 3 aviones, nos llevaron a Buenos Aires, aterrizamos en Ezeiza y de ahí fuimos al local del Partido Justicialista de Avenida La Plata, ¿no? Ujú. Ya previamente en Rawson, cuando salimos, primero fuimos a una unidad básica Mm. y nos recibió un montón de gente, después fuimos a la ciudad de Trelew y se hizo un acto antes que fuéramos a Buenos Aires en el teatro de Trelew, lleno de gente también, bueno, con muchísimas manifestaciones de afecto, digamos, ¿no? Claro. Y después, bueno, cuando bajamos a Buenos Aires, fuimos al local de Avenida La Plata, en ese entonces el PJ tenía el local allí, que es de donde habían sacado
los ataúdes de los muertos de Trelew, la Policía Federal con tanquetas y eso, ¿no? Bueno, y tuvimos que, digamos, entrar a pie como 3 o 4 cuadras porque estaba toda la Avenida La Plata llena de gente y nos abrían, digamos, una calle para que pasáramos nosotros, digamos, ¿no? Después algunos compañeros hablaron, digamos, desde la terraza del local y todo lo demás. O sea, fue un recibimiento muy fuerte. Y después, lo que siguió, digamos, bueno, esa noche estuvimos con los familiares y algunos festejos, digamos, ahí en Buenos Aires, en la calle. Y digamos, el 28 de la noche viajamos a Córdoba porque el 29 de mayo era el acto del Cordobazo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, viajamos en un colectivo y nosotros bajamos en una fábrica de la zona de Ferreira, de Fiat, que era la Thomson, ¿no? Thomson Ranco se llama, fabricaba cajas de cambio, ¿no? Y el PRT y el ERP tenían mucha fuerza gremial, ¿no? Ahí también en la Fiat, digamos, ¿no? Entonces bajamos ahí y ahí nos estaba esperando el buró político, digamos, dirigido por Santucho, estaba el Gringo Mena, estaba Benito Urteaga, ¿no? Estaban los compañeros del buró, y nos subimos a los colectivos y fuimos al acto que era en el centro de la ciudad, en los colectivos de los obreros, del que salían los obreros en colectivo de la Thomson Ranco y salían en los colectivos, les ponían banderitas del ERP así en el vidrio, digamos, ¿no? Y bueno, nosotros fuimos en esos colectivos hasta el acto para Córdoba, un acto muy grande, habrá habido 10, 15 mil personas sobre la avenida San Juan. Bueno, por supuesto para mí fue una experiencia impactante porque, claro, digamos, durante la dictadura esos actos no existían, durante la dictadura, en mi militancia anterior, esos actos no existían, ¿no? Claro, y con todo esto de esta breve, porque fue breve primavera democrática del 73, ¿qué es lo que les lleva a tomar la decisión de seguir militando y seguir manteniendo la organización como la venían manteniendo? Bueno, lo que pasa es que el PRT tenía una estrategia de poder, es decir, de llegar al poder a través, digamos, de las armas, como habían llegado los cubanos, digamos, ¿no? O como llegaron los sandinistas en Nicaragua, o como los vietnamitas, digamos, ¿no? Para dar algunos ejemplos. Nosotros teníamos una visión de que el capitalismo argentino en ese momento estaba agotado, ¿no? Y que la única salida era una salida socialista y que, digamos, iban a resistir los dueños del país, iban a resistir con las armas. Ya teníamos el ejemplo de la dictadura anterior, ¿no es cierto? Entonces la organización era clandestina y el ERP, la organización armada, tenía una perspectiva estratégica, no la íbamos a desarmar, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto llega el gobierno de Perón, primero de Cámpora, ¿no? ¿Cuál es la visión nuestra? La visión nuestra es que los militares se habían retirado tácticamente, pero que iban a volver. Y en eso teníamos toda la razón, digamos, ¿no es cierto? Entonces, que era importante que no decayera la visión en la sociedad de que los enemigos de la patria eran los militares y que los militares estaban dispuestos, digamos, a volver en breve para seguir llevando adelante su modelo de país antipopulares, digamos, ¿no es cierto? Entonces, claro, había un gobierno democrático, pero esa era la perspectiva. Entonces, al gobierno de Cámpora en realidad le damos tregua a nosotros, o sea, le planteamos de que no vamos a atacar al gobierno pero que sí vamos a atacar a los militares, ¿no? No hay tregua al ejército opresor, era la consigna, digamos. Con esa mirada que teníamos nosotros de que ellos se estaban preparando para volver, digamos. En efecto pasó. Eso pasó, digamos, ¿no? Cuando, en el año 73 tomamos el cuartel de Sanidad como parte de esa estrategia, el gobierno de Perón nos ilegaliza, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en esa situación ya se da, digamos, no solo el mantener el ataque a los militares, ¿no es cierto? Se toma
el cuartel de Villa María a mediados del 74, ¿no? Se asalta el cuartel de Azul a principios del 74 y también se instala la compañía de monte en Tucumán, digamos, la guerrilla de monte en Tucumán por marzo del 74. Es decir, estaba Perón en el gobierno, pero nosotros teníamos una visión de que el proceso iba a la guerra, a la lucha armada con los militares nuevamente, ¿no es cierto? Claro, eso significaba de hecho algún nivel de confrontación con el gobierno de Perón, porque ese gobierno no podía aceptar, digamos, una actividad armada durante su gobierno, digamos, ¿no? O sea, Sí, era muy difícil. Y ya empezaba a operar la AAA también. Todavía no. Hasta que muere Perón, la AAA no era un fenómeno. Claro. En realidad, yo creo que nosotros nos equivocamos, que nosotros no debimos haber hecho acciones armadas durante el gobierno de Perón, porque era importante que el gobierno de Perón, aunque no tuviera perspectiva, durara en el tiempo, y era importante que quedara absolutamente claro que en definitiva los militares venían para volver, digamos, ¿no? Yo creo que fue un error político nuestro. De todo modo, me parece que ya a mediados del 74, sin ser explícito, ya tuvimos una mirada de eso y se le ofreció al gobierno de Perón una tregua, ¿no? Que se discutía con el ministro del Interior, que se llamaba Benito Jambí, ¿no? Y el gobierno se manifestaba. Nosotros solamente le planteamos dos cuestiones para parar todo accionar armado, digamos, que era que nos sacaran el decreto de ilegalización y que nos liberaran los presos que teníamos, que eran 25, nada más, claro, digamos, ¿no? Y veníamos discutiendo con eso, el gobierno de Perón creo que también le interesaba, ¿no es cierto?, que se frenara ese accionar, porque en definitiva lo terminaba esmerilando a él, digamos, y lo obligaba a tomar partido, y él no podía tomar partido por la guerrilla siendo presidente de la nación y jefe de la Fuerza Armada, ¿no es cierto? Era una situación muy difícil. En ese contexto se muere Perón, ¿no es cierto? Y en ese contexto el gobierno, después de una breve puja entre el sector más progre, digamos, y el sector más facho, triunfa el sector más facho de Isabel y López Rega, y triunfa en todo terreno, digamos, ¿no? En las universidades ponen a fascistas como Iván Sevich o Talagano, digamos, en la política económica lo ponen a Gómez Morales y giran a la derecha, y empieza a accionar la AAA. Entonces ahí nosotros ya no teníamos ningún compromiso con ese gobierno, digamos, y de hecho al poco tiempo de eso, tampoco Montonero, que vuelve al accionar armado. Claro. O sea, en realidad el periodo que en mi opinión nosotros cometemos un error es el periodo que va desde el 73 hasta cuando muere Perón. Yo creo que en ese periodo tuvimos una visión correcta de qué es lo que los militares querían hacer e iban a hacer, pero tuvimos una estrategia incorrecta porque no era fácilmente comprensible por la sociedad o por la mayoría de la sociedad esa situación, ¿no es cierto? Lo cual le sirvió luego a los militares para argumentar que ellos venían a parar la violencia y que la violencia no la habían ejecutado ellos, sino que la habían ejecutado las organizaciones armadas, ¿no? Les dio, en ese sentido, un cierto plafón político en una parte de la sociedad. Bien. A fines de este último periodo democrático previo al golpe, te meten preso, ¿no? Y nada, quería saber un poco de cómo fue tu experiencia, bastante desagradable, imagino, en eso, y también cómo se da esto de salir de la cárcel, todavía no en un nuevo periodo democrático, pero cuando ya se estaba por venir un nuevo periodo democrático. Sí, me meten preso en fines de septiembre del 74 en Tucumán, claro, ¿no? O sea, nos agarran una reunión de la dirección, ¿no? Y nos rodean y bueno, nos detiene la Policía Federal. Y ahí hago mi experiencia más larga porque me largan recién en diciembre del 82. Claro. O sea, tuve una buena cantidad de tiempo para hacer experiencia. Bueno, la cárcel particularmente
unos 4 años, digamos, que fueron desde el golpe, desde el 76 hasta el 80, digamos, fue bien dura con nosotros, ¿no? En la cárcel anterior, la cárcel no fue dura y nosotros la aprovechamos fuertemente para estudiar y para formarnos, ¿no es cierto? Esta otra cárcel ya no fue igual, porque la estrategia de los militares, ya previamente con el gobierno de Isabel, ya venían poniendo, digamos, más dura la vida para los presos políticos, pero todavía controlada. Cuando llegan los militares, la estrategia hacia nosotros era destruirnos, o sea, en algunos casos a unos número menor de presos políticos matarlos, ¿no? O sea, sacaron presos políticos de la cárcel de Córdoba, sacaron de la cárcel del Chaco, sacaron de la cárcel de La Plata, ¿no? Y los fueron matando, digamos. Pero el objetivo principal de ellos, consciente que no podían hacer eso porque era muy complicado, éramos presos legales, a los que mataban era a todos los demás que iban deteniendo, digamos, y los hacían desaparecer, ¿no? Pero nosotros éramos presos legales, entonces es complejo, por lo menos de la sociedad y por lo menos desde el punto de vista internacional, matar a presos legalmente detenidos. Por eso hacían desaparecer a los compañeros, para no decir que los habían matado, digamos, ¿no es cierto? Entonces, pero la estrategia para con nosotros fue destruirnos políticamente, ideológicamente, físicamente, psíquicamente. E instrumentaron formas de tenernos en la cárcel, ¿no? Con mucha represión interna, con aislamiento, con impedimento de conectarnos entre nosotros, sin permitirnos hacer actividad física, con mala alimentación, con tensión permanente, con represión a los familiares, una cantidad de familiares presos los hicieron desaparecer, sobre todo madres, digamos, ¿no? Es decir, implementaron un sistema carcelario para destruirnos, ¿no? Y nosotros, digamos, resistimos, muy mayoritariamente resistimos, digamos, ¿no? Y ese sistema además eran divididos en los irrecuperables, en la otra punta los recuperables y en el medio los que estaban en tránsito o hacia arriba o hacia abajo. Y el peor sistema nos lo pusieron a los irrecuperables. Yo siempre estuve dentro de los irrecuperables, digamos, entonces, bueno, ese sistema fue extremadamente duro y nosotros lo resistimos, ¿no? Es decir, nunca permitimos, digamos, que nos desorganizáramos, nosotros mantuvimos organizado el partido hasta que yo me fui de la cárcel. Nosotros nunca permitimos que esmerilaran la solidaridad entre nosotros, nunca permitimos que impidieran las comunicaciones entre todos nosotros, ¿no? Había 1000 formas de comunicarnos y cuando te agarraban te maltrataban, pero las usábamos lo mismo. Nunca permitimos que nos cortaran la relación con el exterior, ¿no? Es decir, hacíamos gimnasia, discutíamos, estudiábamos, en fin, resistimos todo ese periodo, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, no todos, algunos compañeros, digamos, fueron afectados psíquicamente por esa situación y se salieron de la realidad y algunos nunca volvieron, otros sí, una cantidad no menor. Por ejemplo, yo cuando estaba en Rawson, éramos 35 en el pabellón y 3 compañeros se volvieron locos, ¿no? De esos solo uno volvió a la realidad cuando salió en libertad. Los otros 2 no volvieron más a la realidad, digamos, ¿no? Es decir, no todos soportaron semejante régimen, digamos, ¿no? Bueno, algunos compañeros se deterioraron políticamente, ¿no? Y cuando salieron no quisieron saber más nada, pero una masa significativa de nosotros resistió, digamos. Claro, bueno, eso quería saber, esa decisión de salir y seguir buscando, querer hacer política por otros medios, claramente. Pero ¿cuál fue la visión en ese momento que tuviste? O sea, ¿cómo sostuviste esa voluntad de salir de un periodo durísimo y de decir, acá siguen habiendo cosas por hacer? Bueno, supongo que hay una llama interna del compromiso que no se apagó, ¿no es cierto? Entonces, como yo tenía un compromiso, yo y muchos compañeros teníamos un compromiso antes de estar preso, lo mantuvimos mientras estábamos presos, que no era hacer política, era pelear para tener una patria mejor, una patria soberana, una patria con otro nivel de vida, con que el pueblo pudiera
digamos, desplegarse en su futuro adecuadamente, ¿no es cierto? Ese compromiso que nos hizo pelear antes de la primera dictadura, antes de la segunda dictadura y en la cárcel, se mantuvo vivo. Y cuando nosotros salimos, había más que motivo para continuar la lucha política. No solo, Claro. digamos, estaban en el medio los desaparecidos. Yo, por ejemplo, tengo mi compañera desaparecida y un montón de compañeros más y de amigos, ¿no? O sea, la dictadura, en mi caso, mató, hizo desaparecer cerca de 40 amigos míos, amigos y amigas mías, ¿no es cierto? Entonces, pero no solo era un compromiso con ellos, que era, sino también el compromiso con el país, el compromiso con la gente, hasta con el propio ser humano. Bueno, eso no se apagó. Entonces, cuando salimos, dijimos, bueno, el partido al cual pertenecíamos cumplió su rol, ya no tiene validez en esta nueva etapa, tenemos que ver la manera de organizar un nuevo partido, ¿no es cierto?, para luchar por ahí con otra forma, porque había cambiado la realidad, pero luchar por los mismos objetivos y por los mismos ideales que teníamos. Bueno, en tu caso esa expresión política fue la que hicieron Patria Libre, que luego vino en Libre del Sur, eh, y pasaron, bueno, se van a cumplir 50 años del golpe. Quería saber, en todo este tiempo, cuál es la visión que tenés respecto a lo que vimos ahora en comparación a aquellos años y qué cambió para bien, para mal, qué está por verse. ¿Cuál es la lectura? Bueno, por lo pronto, digamos, nosotros estuvimos varios años, 5 años, varios expresos políticos, trabajando para construir un partido político, digamos, ¿no? Porque nosotros éramos personas de izquierda, personas progresistas, pero los partidos que en ese momento estaban, que habían sobrevivido a la dictadura, pensábamos que tenían muchas limitaciones. Uno era el Partido Comunista y otro era el MAS, que era un partido trotskista. No nos equivocamos al respecto y decidimos ver la manera de construir una nueva fuerza política, ¿no? Que no fuera de expreso político, al contrario, que participáramos algunos expresos políticos, pero que centralmente cobijara a las nuevas generaciones que aparecían ya a finales de la dictadura y durante los años 80, digamos, a la lucha política argentina, sobre todo jóvenes. Entonces, bueno, trabajamos 5 años para establecer ese vínculo, ¿no?, con esa nueva generación, a pesar que nosotros éramos jóvenes. Yo, cuando salí de la cárcel, tenía 33 años, Claro. ¿no? O sea, y los demás eran igual o menos que yo. Entonces, objetivamente nosotros éramos jóvenes, pero éramos la generación de los años 70, ¿no? Y había una nueva generación que irrumpía en el escenario político. Bueno, tuvimos la capacidad de contactar con esa nueva generación y 5 años después, en el 87, lanzamos un partido político, ¿no es cierto?, que se llamó Patria Libre, que lo fuimos construyendo esforzadamente, ¿no?, hasta hoy, ¿no?, contactando en cada momento con las nuevas generaciones que se sumaban a la lucha política por una Argentina mejor, porque como la Argentina mejoró solo en algunas partes de ese periodo, ¿no es cierto?, los jóvenes irrumpieron no solo en los años 80, también en los años 90, también en este siglo, y empiezan a irrumpir ahora. Entonces, nosotros fuimos incorporados, hoy, digamos, de los que fundamos el partido expreso político, quedamos muy poquitos, digamos, 2 o 3 o 4, habíamos logrado sumar una veintena de expresos políticos, algunos se murieron y otros, bueno, dejaron de militar por cuestiones de edad, etcétera. Y hoy la dirigencia de nuestro partido es mayoritariamente la que se incorporó en los años 80 y en los años 90, ¿no es cierto? Es decir, siempre tuvimos, y en la base social están los más jóvenes, los que se incorporaron ya en este siglo, digamos, ¿no? Es decir, siempre tuvimos la capacidad de nuestro partido no solo de irnos extendiendo, digamos, empezamos con un grupo menor de 7, 8 provincias, ¿no? Bueno, actualmente estamos en 23 provincias y tenemos una dimensión mucho mayor de aquel entonces. En el interín, digamos,
hemos tenido diputados nacionales, diputados provinciales, hemos sido y somos parte del gobierno nacional de Kirchner y de muchos otros gobiernos, ¿no es cierto? Es decir, hemos ido haciendo todo ese proceso desde el punto de vista del partido, y siempre tuvimos esa característica de poder contactar con las nuevas generaciones que se incorporaban a la vida política, digamos, por una Argentina mejor. Eso es lo nuestro, digamos, pero en lo general, el proceso, digamos, en realidad esto que vamos viviendo hoy tiene punto de contacto con lo que yo viví por lo menos 50 años de mi vida política. ¿Por qué? Porque el modelo de país que lleva adelante Milei es el modelo, en líneas generales, el modelo de país que vinieron a imponernos los militares en el año 76, o sea, hace 50 años atrás, ¿no es cierto? Y que como le fracasó, ¿no es cierto?, volvieron posteriormente con Menem a intentarlo, estuvieron 10 años intentándolo, y también le fracasó, y volvieron luego con Macri a intentarlo, ¿no es cierto?, y también le fracasó. Es decir, que esto que vivimos ahora, para nosotros, lo hemos visto muchas veces, en todos sus aspectos, solo que, claro, de acuerdo a las circunstancias, no se volvieron a repetir represiones tan intensas como la de los militares, ¿no es cierto? Pero sí hubo represiones con Menem, sí hubo represiones con Macri, y hay represiones con Milei actualmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como el modelo que intentan imponernos es absolutamente antinacional y antipopular y afecta a parte mayoritaria de la sociedad, cuando hay protesta intentan que la protesta no trasciendan, digamos. A veces en el tiempo no lo logran, digamos, ¿no? Pero el modelo, entonces, es un transcurrir de la estrategia de las clases dominantes de la Argentina, ¿no es cierto? Primero usaron los militares, después usaron una parte del partido justicialista, digamos, a la cual cooptaron, después hicieron un partido político, digamos, de la derecha y de la gente de clase alta en la Argentina, que fue el PRO, ¿no es cierto? Y después fracasado todo eso, trajeron uno de afuera, como Milei, ¿no es cierto?, sin fuerza política, para que arme algo y conduzca el Estado bajo, digamos, en realidad el mandato de ellos, digamos, el equipo de Caputo, de Sturzenegger y todo eso, es un equipo de la clase, no es Milei, es un equipo de la clase dominante que viene hace rato, digamos, ¿no? Claro, estaba muy interesante lo que comentabas de esto de construir una fuerza política que se renueva todo el tiempo en los jóvenes. Quería saber qué ves en los jóvenes de ahora, qué herramientas ves que tienen y qué desafíos se enfrentan para hacerle frente a este modelo nuevamente. Una parte importante de los jóvenes, digamos, ha visto como un fracaso muy grande el transcurrir de la Argentina de los últimos 10, 12 años, que es donde ellos se volvieron personas mayores o irrumpieron, digamos, ¿no? O sea, la Argentina hace 13, 14 años que no crece, ¿no es cierto? Y que se ha incrementado la pobreza, se ha incrementado la flexibilización laboral, la informalidad laboral, ¿no es cierto? Entonces, y eso afectó fuertemente a los sectores juveniles, ¿no es cierto? Afectó a niveles de la educación, a niveles de empleo, a niveles de la visión de futuro, ¿no es cierto? Entonces, una masa importante de esos jóvenes, ¿no es cierto?, llegó a finales del gobierno de Alberto Fernández con una desazón muy significativa, ¿no es cierto? Eso permitió, ¿no es cierto?, que los cooptara el voto a Milei, ¿no es cierto? O sea, una masa juvenil muy heterogénea, pero que en una parte importante no trabaja en lugares formales, digamos, trabaja a través de plataformas, o no tiene laburo, o está metida en el delito, ¿no es cierto? Es decir, que ha perdido algunas de las características que tenían los jóvenes de mi generación. El cambio en las condiciones materiales. Claro, incluso de la generación de los 80 y en parte de los 90, digamos, ¿no es cierto? O sea, fue irrumpiendo, el país se fue dibujando de determinada manera que en la juventud
apareció eso, digamos, ¿no es cierto? Incluso en las clases medias, donde antes, digamos, tener acceso a la universidad significaba tener futuro, ahora estudian 2 millones de estudiantes y solamente un grupito piensa que tiene futuro. El resto piensa que se la puede rebuscar un poco mejor con un título y hasta ahí nomás, es decir, que viven peor que los padres y se quedan en la casa de los padres y le piden ayuda a los padres cuando no les alcanza la guita a fin de mes. Y los padres son jubilados, pero lo mismo, digamos, no tienen más remedio. Es decir, es una generación juvenil muy afectada por el devenir económico, social de la Argentina, que tomó fuerte distancia de la política y de los dirigentes políticos. Ese fue el camino a través del cual, ¿no es cierto?, Milei llega al gobierno y capta una parte, ¿no es cierto? Hay otra parte, sin embargo, ¿no es cierto?, probablemente de la misma magnitud, que, digamos, no compró el discurso de Milei, ¿no es cierto? O sea, venía politizada de los procesos de este siglo, venía consciente de los intereses de la nación, de la soberanía, de los derechos de la persona. Es más, durante este siglo conquistó una buena cantidad de derechos, ¿no es cierto? Derechos para las mujeres, derechos para la diversidad sexual, derechos que no hubiera represión, ¿no es cierto? Que la universidad fuera abierta para todos. Entonces, hay otro sector de la juventud, sin embargo, que es muy crítico de Milei. O sea, yo lo veo muy crítico de Milei. ¿Y a ese sector qué consejo le darías? Ese sector es al que primero la fuerza política progresista de izquierda tienen que abordar, ¿no es cierto?, para que transforme, ¿no es cierto?, ese enojo con Milei, ese malestar en rebeldía, ¿no? Porque esa juventud, ¿no es cierto?, durante este siglo, ¿no es cierto?, le tocó vivir 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, después 4 años de gobierno de Alberto Fernández, donde en líneas generales, digamos, no hubo lucha, porque si bien la situación económica fue variando, etcétera, bueno, dieron respuesta a una parte importante, digamos, de esa juventud en sus necesidades materiales y en sus derechos, ¿no es cierto?, en los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces fue una juventud que no participó activamente en los procesos de lucha. Un poco durante Macri, nada más, pero del 2003 hasta acá son 23 años, mucho tiempo. Unos ya no son jóvenes, pero otros sí son jóvenes. No es una juventud con experiencia de rebeldía y de lucha, como tuvimos nosotros en los 60, en los 70, siguió en los 80 y en los 90. Esa es otra juventud. Entonces, mi mensaje es que tienen que canalizar esa rebeldía, ¿no es cierto? Y que la canalización tiene que ser a través de organizaciones, ¿no es cierto? A través de organizaciones políticas y a través de organizaciones sociales que vayan a la resistencia a este modelo. Esa es la obligación de esa juventud que es muy numerosa. Cuando ves los recitales del Ali y decís, mierda, qué manera de ver pibe que lo putean a Milei, ¿no? O le cantan Karina Coimera, es decir, hay mucho. Y cuando vas a las manifestaciones, digamos, de la universidad, a las manifestaciones del 8 de marzo, de la mujer, las manifestaciones de los derechos humanos, hay miles y miles de jóvenes, digamos, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, el malestar a Milei está absolutamente extendido en una porción de sociedad que por lo menos es la mitad. Por lo menos, de acuerdo a todas las encuestas y lo que uno observa, por lo menos es la mitad. Además, hay un dato de eso. De los que no lo quieren a Milei, que dicen que Milei es una porquería y que el gobierno es muy malo, ¿no es cierto? O sea, la imagen de Milei, si el 50% de la imagen de Milei es mala, el 45% tiene una imagen muy mala y el 5% tiene una imagen mala. Eso significa que hay un segmento de juventud absolutamente amplio que no lo quiere ni en figurita al Infamet. Entonces, a ese segmento juvenil nosotros le tenemos que decir, tenés que canalizar tu rebeldía y tu energía en organizaciones políticas y sociales y sumarte a la resistencia. Claro. Porque siempre en todos los periodos anteriores, ¿no es cierto?, con la dictadura, en los años 70, en los 80, en los 90, la juventud jugó a la vanguardia de la resistencia. Y esa resistencia tuvo resultados, porque los 3 modelos anteriores de este mismo modelo fracasaron. No me parece a mí que esté allanado el camino
de que este modelo va a ser efectivamente implantado en la Argentina. Y me parece que hay un momento muy importante que es el 27, ¿no? El año 27, elección presidencial, que si nosotros logramos derrotarlo, lo que las clases dominantes quieren aprovechar, que son las nuevas condiciones económicas que se viene con Vaca Muerta, con la minería, con el litio, ¿no? Aprovecharla desde el punto de vista digamos del campo nacional y popular, que es lo que hizo Irigoyen después de la Primera Guerra, es lo que hizo Perón sobre todo después de la Segunda Guerra y es lo que hizo Kirchner en este milenio, digamos, o sea, situaciones favorables que en lugar de ser, digamos, aprovechadas por los sectores de poder, es aprovechado por el campo nacional y popular. Yo creo que hay que convocar a la juventud y a la sociedad, digamos, que no lo quiere a Milei, a mirar el 27 y tratar que ahí se interrumpa este proceso, como alguna vez se interrumpió el de Macri, el de Menem y la dictadura. Muchas gracias por venir. No, a vos, muchas gracias, doctor, mucha fuerza.